Muy buenas, profes, y bueno, sobre todo feliz vuelta al cole para aquellos que estéis a puntito ya de recibir a vuestros alumnos y sobre todo recibirle llenos de sorpresas en lo que es las herramientas de Office 365 y concretamente Microsoft Teams, que hoy volvemos a hacer un vídeo con una novedad que ya tenemos en nuestros entornos educativos. Si no la tenéis, aparecerá en los próximos días. ¿Y qué novedad es? Hablamos del progreso en lectura, la funcionalidad que nos va a permitir y sobre todo que a nuestros alumnos les va a permitir tener una herramienta más para añadir a su experiencia de lectura a la hora de realizar cualquier tarea que conlleve la lectura de un texto. Ahora vamos a ver en profundidad en este vídeo qué funcionalidades tiene esta opción para los alumnos y también para nosotros profes a la hora de corregir y darles feedback en función de diferentes elementos de su lectura y poder adaptar esa evaluación y ese progreso de lectura a nuestros alumnos y sobre todo con un feedback adecuado a sus ritmos de aprendizaje. Así que vamos a ver en este vídeo de qué se trata y cómo podemos aplicarlo en nuestras aulas. Bueno, pues nos encontramos en nuestro equipo de Teams, en cualquiera de nuestros equipos de Teams, que ya sabéis que podemos crear y utilizar de forma gratuita en cualquier institución educativa. Y como veis, también el diseño y la interfaz de nuestros equipos de Teams han cambiado. Ahora teníamos aquí en nuestra zona de la izquierda esta estructura general para todos los equipos, con el blog de notas de clase, tareas, las calificaciones para ir viendo todas las tareas y las notas para cada uno de mis alumnos y el panel de insights que también profundizaremos en algunos otros vídeos, y más abajo tenemos ya toda la estructura de los canales con sus respectivas pestañas. Entonces, para ver esta funcionalidad del progreso lectura tenemos que venir a tareas y poner una tarea nueva. Entonces vamos a venir aquí a crear y creamos una tarea. Vamos a ponerle una lectura del Principito, por ejemplo. Yo he cogido un texto del Principito que quiero que trabajen mis alumnos con una serie de preguntas que podemos proponerle al final del texto, etcétera. Pero este es el texto que quiero que trabajen. Aquí podemos hacer las especificaciones y aquí en adjuntar está la novedad que veíamos con ese añadido de progreso lectura. A la hora de adjuntar aquí quiere decir que podemos establecer qué trabajo, qué PDF, qué vínculo quiero que trabajen en esta tarea. Y si añadimos esta de progreso lectura, nos va a venir a este panel donde nos da la bienvenida cuando lo abrimos por primera vez, y aquí ya nos da algunas claves de esta funcionalidad. En primer lugar, en el progreso de lectura, los alumnos van a grabarse de forma independiente su lectura en voz alta. Esto luego podremos ver cómo habilitarlo, deshabilitarlo, y nosotros los profes vamos a revisar cómo han grabado esta lectura en voz alta para ver ese progreso, para ver ese feedback. ¿Qué vamos a poder hacer? Que nuestros alumnos tengan oportunidades para practicar su fluidez de forma más frecuente, su fluidez, la pronunciación, el ritmo, etcétera. Nosotros vamos a poder realizar un seguimiento de ese progreso suyo en cada una de las tareas de lectura que les vayamos poniendo a lo largo del curso. Vamos a poder diferenciar también los niveles de lectura, si queremos o no, y vamos a poder dedicarle sobre todo más tiempo a la parte de la enseñanza en el aula, etcétera, porque esta herramienta lo que le permite al alumno es ganar autonomía y ganar sobre todo protagonismo a la hora de estar practicando en su casa o en clase o en cualquier dispositivo. De momento para el móvil también se están haciendo pruebas y vendrá también la funcionalidad. Entonces vamos a ver aquí a la parte de introducción. Aquí directamente para permitir activar este progreso de lectura tenemos que cargar un Word o un PDF. Pues bueno, yo que tengo aquí una carpeta con unos documentos con diferentes ejemplos de lectura, voy a trabajar una con mis alumnos sobre los 3 cerditos para que trabajen esta iniciación a la lectura. Entonces aquí directamente podemos elegir un fragmento diferente, cambiar el archivo, etc. Aquí también podemos editar el texto, es decir, si hay alguna parte que queremos cambiar o queremos eliminar, etc. Y aquí arriba a la derecha están las diferentes características que podemos cambiar y definir para esta lectura. Aquí está el nivel de lectura, es decir, vamos a poder establecer niveles, por ejemplo, 3, 4, 6, los niveles que queramos para que nuestros alumnos vayan avanzando en función de ellos o no. Aquí se queda abierto esa parte. Nosotros, pues voy a poner un ejemplo de 3 niveles. Este nivel de lectura
se refiere a nivel básico. Y podemos ir luego clasificando, vamos a ver luego en el feedback. El género, si es de ficción o no, simplemente podemos establecer el género de la lectura. Vamos a establecer que es de ficción. Números de intentos, es decir, cuántos intentos va a poder tener mi alumno de practicar esta lectura. Podemos ponerlo ilimitado o del 1 al 10 intentos. Nosotros lo dejamos ilimitado. Sensibilidad de la pronunciación. Aquí nos dice que podemos ajustar la detección automática al escuchar y estimar errores, aunque luego se podrá modificar estos errores de pronunciación que el texto coja y que en realidad no son errores, que lo podemos modificar manualmente. Aquí podemos poner predeterminado, que me imagino que siempre trabajaremos así, o en función de cuando vayan practicando mis alumnos, ponerlo menos sensible para que no sea tan estricto o más sensible. Y luego requerir vídeo o no, esto es lo que comentábamos, que podemos pedirle a los alumnos que se graben con la cámara o no. Es muy interesante que se graben porque así podemos tener tanto su audio como su vídeo para ver también el ritmo de su movimiento de la boca a medida que van haciendo las pronunciaciones. Entonces es muy interesante que lo podamos dejar activado. Lo veis aquí, para la parte de móvil solo permite de momento a grabaciones de sonido. Pues ya tendríamos nuestra lectura puesta. Ahora vamos a ponernos en el nivel del alumno para ver cómo realizaría esta lectura y esta tarea un alumno de mi clase. Y bueno, y entraríamos a esta parte donde, como veis, me está cogiendo la cámara web y también me está cogiendo el micrófono. Y ahora yo simplemente como alumno le doy a inicio y me va a salir aquí en pantalla el texto y arriba grabando, es decir, se está grabando mi cámara y se está grabando el audio. Entonces yo ahora como alumno empiezo. Los 3 cerditos. Había una vez 3 cerditos que vivían al aire libre cerca del bosque. A menudo se sentían inquietos porque por allí solía pasar un lobo malvado y peligroso, que vamos a ver si fallamos un poco. Un día se pusieron de acuerdo en que lo más prudente era voy bajando. Aquí hay una cosa muy interesante que, como vemos en la parte de accesibilidad, mi alumno ahora se pone en pausa, puede modificar el tamaño del texto, es decir, las Learning Tools están también integradas dentro de la funcionalidad de progreso de lectura. Entonces, como acordaros que podemos modificar tamaño de texto, contrastes, etc. Vuelve a grabar, venimos aquí al final del texto, ¿vale? Tranquilos, para siempre, damos a listo y ya tendríamos aquí la grabación de mi alumno. ¿Veis? Aquí simplemente está cogiendo el audio y el vídeo de mi alumno. Entonces, mi alumno puede decir que, ok, la grabación está perfecta, o podría volverlo a grabar. Entonces, ahora simplemente se está adjuntando la tarea y vamos a ver cómo quedaría en el ámbito del profe para analizar esta lectura de mi alumno. Bueno, y ahora volvemos a estar desde el perfil del profe para ver cómo vamos a evaluar esa lectura que ha hecho mi alumno. Entonces, tendremos que venir aquí a tareas, venimos a la tarea de los 3 cerditos y a nuestro alumno 2 venimos a su tarea que ha entregado. Entonces, fijaros que aquí arriba a la izquierda nos sale la grabación de su análisis de lectura, ¿no? Entonces, nos podemos ir fijando en la pronunciación, en el ritmo que lleva, en la concentración que tiene, incluso lo podemos poner en grande, bajar el volumen, etc. Y fijaros aquí el análisis que tenemos, fijaros aquí arriba, donde nos centramos en la parte de errores de pronunciación, omisiones, inserciones, es decir, palabras que ha añadido de más, repeticiones y autocorrecciones, que se haya autocorregido en el texto. Como veis, obviamente la herramienta trabaja con una inteligencia artificial muy, muy interesante y seguramente vaya aprendiendo a medida que vayamos practicando y usando esta herramienta. Lo bueno que tenemos, fijaros aquí arriba, abajo, en la parte de sensibilidad, ahora lo tenemos en media. Si lo ponemos en alta, es que va a coger la sensibilidad en mucho más alta, con lo cual va a ser más estricto. Entonces, fijaros también en el porcentaje. Si lo pongo más alto, baja un pelín. Si lo bajo, probablemente
suba para mejorar la corrección. Pero yo como profe puedo desactivar esta detección automática e ir añadiéndola yo a medida que voy escuchando a mi alumno. A lo mejor aquí en Avia está ahora de forma correcta, pero no la ha pronunciado correctamente. Entonces puedo ir yo añadiendo aquellas palabras de autocorrección, etcétera, que vaya realizando mi alumno de forma personalizada en función de su lectura. Con lo cual, entonces, fijaros la vez que aquí me va saliendo, por ejemplo, que vez lo ha repetido. Y aquí me va calculando ese índice de precisión de mi alumno con el número de errores, las omisiones, inserciones, repeticiones y autocorrección. Entonces, esto lo puedo desactivar o activar de manera automática, ¿vale? Aquí os explican la ayuda de autodetección, pero al final trabajamos con tecnología que está mejorando y acaba de lanzarse y que probablemente vaya mejorando. Entonces, siempre no está de más ir haciendo esa aplicación manual como profesores a ese análisis que nos ha hecho la propia herramienta. Pero yo lo que quiero que destaquemos de esta herramienta es la potencialidad que tiene a la hora de que nuestro alumno pueda, desde ese perfil alumno, estar trabajando en la lectura y de forma visual y de forma auditiva. Entonces, fijaros cómo ha podido también modificar el texto a medida que lo va leyendo, y estas lecturas las podemos programar a lo largo del curso para ir evaluando. Luego aquí simplemente está bien, tienes que mejorar la y se lo podemos devolver para que la revise y la vuelva a entregar, o simplemente devolver y que esté corregida para mi alumno. Entonces, fijaros qué interesante esta funcionalidad también desde el punto de vista de profesor, cómo podemos ir analizando las diferentes errores, omisiones, repeticiones que va teniendo mis alumnos, y además con esa cámara web la información que nos da también para poder personalizar muchísimo más la experiencia lectora, tanto para nuestros alumnos como también para darle un feedback adecuado nosotros como docentes.